Bienvenidos todos a esta nueva edición de nuestro webinar en educación y divulgación. Es un gusto que estén con nosotros acompañándonos. Por favor, no dejen de asistir a todas nuestras actividades. Me es un día increíble para poder escuchar a nuestra conferencista. Les cuento que la invité, tuvimos unas cuantas pláticas y compartimos las ideas acerca de qué esperábamos sobre esta comunicación y tenemos esta increíble plática que se titula Identificando la huella digital de los alimentos metabolómica por resonancia magnética nuclear. Gracias, doctora Nuria Esturao. Es un gusto recibirte. Muchas gracias, doctora Mariana Esquivel. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a este webinar de la sección de Educación y Divulgación de la SQM. Gracias. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza para presentarte a nuestro público. La doctora Nuria Esturao realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Química de la UNAM, graduándose en Química Farmacéutica Biológica con la mención honorífica y como maestro en ciencias, donde obtuvo la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario. Hizo estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, enfocados al estudio y aplicación de la resonancia magnética nuclear. Su actividad profesional inició como personal docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y responsable del Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación USAI de la Facultad de Química de la UNAM. Posteriormente fue investigador asociado espectroscopista en resonancia magnética nuclear en el Centro de Investigación y Desarrollo de la empresa Eli Lilly S.A. en Madrid, España. En 2008 regresó a México y reincorporó su trabajo al Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la USAI. Y desde el 2012 labora en el Instituto de Química de la UNAM como investigador de tiempo completo en el Departamento de Físico-Química. Actualmente está a cargo del Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear en dicha institución. Además, de 2009 a 2018 fue asesora de resonancia magnética nuclear en el Centro de Investigación en Polímeros de la empresa COMEX y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. A lo largo de su carrera ha publicado diversos artículos en revistas de alto impacto, ha impartido cursos y presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales. Una parte de su investigación se centra en los estudios del perfil de los metabolitos por resonancia magnética nuclear en muestras biológicas y productos del sector agroalimentario como vinos y mieles. También participa activamente en el Laboratorio Nacional de Ciencia y Conservación de Patrimonio Cultural, sede Instituto de Química, desde su creación en el 2014. Colabora con las redes de LANSIC Física, LANSIC Instituto de Investigaciones Estéticas, y para realizar el estudio de materiales usados en la obra patrimonial, principalmente en arte moderno mexicano. Hay de dónde cortar, Nuria. Hoy nos va a presentar Identificando la huella digital de los alimentos, metabolómica por resonancia magnética nuclear. Es un tema muy interesante y es hora de donarte la palabra. Estás libre con los controles. Muchas gracias, Mariana, por esta presentación. A todas las personas que se han conectado, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué parte del mundo se encuentran. Espero que esta presentación sea de interés para toda la audiencia. Bueno, el tema que Mariana me ayudó a seleccionar de lo que podía ser de su interés, porque en algún lado vio una plática o algo, y lo que hicimos fue esto, identificando la huella digital de los alimentos por metabolómica basada en resonancia magnética nuclear. Entonces, lo único que les voy a contar de la técnica, no se espanten, es este trocito. La RMN es una técnica de espectroscopía de absorción cuyo fundamento radica en la propiedad que poseen algunos núcleos en absorber energía cuando son sometidos a la acción de radiofrecuencias. Ahí está la primera cosa importante, necesitamos un generador de radiofrecuencia.
Este tipo de radiación provoca un tránsito en niveles de energía resultantes de la interacción con un campo magnético externo. Esto es un imán. Entonces, para hacer RMN necesitamos un generador de radiofrecuencias, una muestra que tenga núcleos que tengan spin nuclear, por ejemplo el protón, y un campo magnético muy intenso. Esto lo que va a hacer es, los núcleos van a tomar estas radiofrecuencias y luego las van a emitir. Y nosotros eso es lo que estudiamos. Seguro muchos de ustedes han oído hablar de resonancia magnética en medicina, ¿sí? En medicina ellos la llaman resonancia magnética de imagen y ellos lo que hacen es que trabajan con imanes horizontales, ¿sí? Y también generadores de radiofrecuencias, y lo que observan son imágenes. Transforman la información de estas radiofrecuencias en imágenes para ver si hay alteración de tejido, detectar patologías. Nosotros en química utilizamos imanes verticales, ¿sí? Y lo que aquí dice es que se usa principalmente para la evaluación estructural y cuantificación de compuestos puros en disolución. Esto es como para lo primero que se utilizaba, ¿no? En este caso igual tenemos el imán vertical, un generador de radiofrecuencias, y una computadora. Este que les presento aquí, a ver, es un espectro de resonancia magnética de un compuesto puro. En este caso es la glucosa. Entonces, por ejemplo, este protón aquí es el protón anomérico, puede estar en estado alfa o beta. Entonces, esta señal es la señal del protón anomérico en estado alfa. Entonces, cada uno de los protones de la glucosa pues nos da estas señales. Entonces, con esto podemos saber que lo que nosotros introducimos en el tubo de RMN tiene molécula de glucosa, no tiene otra cosa, no tiene otra impureza y está puro. Es una de las primeras aplicaciones que tuvo la RMN, ¿no? Que es la identificación y cuantificación de compuestos. Pueden ser orgánicos, organometálicos, podemos ver la estereoquímica de las estructuras. Se pueden hacer muchas cosas más complejas, como el análisis de proteínas, donde ya son muchísimos protones, muchísimas señales las que tenemos involucradas. En polímeros, esta es la de los hospitales que les conté de resonancia magnética de imagen. Y en donde me voy a centrar ahora es esta de acá que dice determinación de perfiles metabólicos. Y esto viene de analizar mezclas. Y analizar mezclas viene de lo que es la era ómica. Así como deben haber oído hablar del genoma humano y de la genómica, que es el estudio de los genes en su conjunto, pues los genes hacen proteínas, está la proteómica, y así hasta llegar a los metabolitos. Metabolitos de bajo peso molecular, por ejemplo, la glucosa, el ácido cítrico, ¿sí? Compuestos pequeñitos. Y entonces estudiamos la metabolómica, ¿sí? Les voy a contar cuál es el flujo de trabajo en metabolómica, ¿sí? Primero que nada tenemos que tener una pregunta biológica, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero estudiar? Hablando de alimentos, por ejemplo, quiero estudiar si el vino de la variedad 1 y el vino de la variedad 2 son iguales o son diferentes y en qué se diferencian, ¿no? Entonces, esta es mi pregunta, ¿no? Ahorita les contesto qué es esto, si lo puedo hacer dirigido o no dirigido, ¿no? Tengo esta pregunta, tengo que hacer un diseño experimental. Esto es, ¿cuántas muestras de cada variedad necesito? ¿Dónde las voy a tomar? ¿Cómo las voy a transportar? Todo eso y se tiene que generar un protocolo. Debo hacer luego un muestreo y preparación de la muestra. En el caso del vino, lo vamos a ver más adelante, es muy, muy sencilla. Debo adquirir los espectros, ¿sí? Que ya no van a ser espectros sencillos como el de la glucosa, sino van a ser espectros de todo lo que venga. Una mezcla muy compleja. Tengo de adquirir los datos y hacer una interpretación biológica. Si vemos la primera parte de pregunta biológica y diseño experimental, esto lo que significa es que yo voy a sacar mi espectro de RMN, que en este paso, va de 0 a 10, pueden ir de 0 a 14, y tengo un montón de señales
Ya no solo las señales así bonitas de la glucosa que se podían asignar y que todas medían lo mismo, ¿no? La altura era igual. Aquí tengo compuestos de señales de metabolitos de compuestos muy concentrados y otros muy pequeñitos, ¿no? Entonces, esto ya es una mezcla. Entonces, esto que dice perfil no dirigido o perfil dirigido es, si yo no tengo una hipótesis de trabajo, que esta es la ventaja del RMN, es yo quiero saber en qué se diferencian sin tener una hipótesis de que trate que sean alifáticos o los carbohidratos o los aromáticos los que vayan a hacer la diferencia. Lo que trabajo es tal cual todas las señales que me aparecen en un espectro de RMN, ¿sí? Hago algo que se hace dividir en cajas porque aquí tengo como 56,000 puntos. Lo hago más chiquitos, pero uso todo el espectro para, ayudándome de análisis estadístico, poder hacer las diferencias de, pues, sí, mira, el vino de la variedad 1, el 2, el 3 y el 4 son diferentes, ¿no? Y luego ya de aquí le puedo preguntar al sistema qué es lo que hace diferencia y regresarme aquí. Y dice, pues mira, el vino 1 tiene estas señales más elevadas, el 2 estas, ¿sí? La otra es, puedo hacerlo dirigido. De hecho, primero puedo hacerlo no dirigido y luego empezar y dirigido. Y esto significa que debo identificar qué señales son, ¿sí? Por ejemplo, las señales de la glucosa. Las identifico y el área bajo la curva es proporcional a su concentración. Y entonces lo cuantifico. Entonces lo que saco es la lista de metabolitos que puedo identificar y cuantificar. Y lo mismo, esto entra a análisis estadístico. Entonces, ya tengo mi pregunta biológica, ya hice el diseño experimental, ya sé que para poder contestar y que sea representativo, pues necesito un cierto número de muestras de cierta región. Entonces, lo que tengo que hacer es ese muestreo, ¿no? Y preparar la muestra. Les enseñaré cómo se preparan las muestras de vino, de miel. Eso es muy sencilla la preparación para RMN, ¿no? El siguiente paso es adquirir los datos y procesarlos. Adquirir los datos significa adquirirle el espectro de RMN. Y luego el preprocesado de datos, esta parte no la voy a entrar, no voy a profundizar en esto, pero es adquirir el espectro. Hay que arreglarlo, poner bonito, quiere decir que todas las señales estén todas para arriba, bonitas. Si hay alguna impureza, algún disolvente que no debería estar, quitarlo. ¿Sí? Todo esto significa procesar el espectro que yo obtuve. Y luego hay que hacer análisis de datos. Pero yo no analizo un dato, yo analizo muchos, ¿no? Este caso, bueno, pues aquí dice que son, ya les cuento, son mieles de naranjo, mieles de mantequilla, mieles de aceitilla, mieles de mezquite. Entonces tengo muchas, porque uno a uno no me sirve la comparación. Tengo que tener un grupo representativo. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, si se acuerdan, este es uno de los anoméricos de la glucosa, ¿no? Y dices, pues mira, en este está más bajo, en este está más alto, pero me volvería loca, porque de aquí a aquí, como les dije, tenemos como 56,000 puntos. Entonces, tenemos que hacer algo para que estos espectros se terminen bajando la dimensionalidad de alguna forma y poder interpretarlo fácil. Entonces lo que hacemos son análisis estadístico multivariante, donde cada uno de esos espectros termina siendo, para visualizarlo fácil, un puntito en una gráfica. Por ejemplo, en este caso la más sencilla es de 2 dimensiones. Entonces aquí tengo puntitos, pues mira, los de color rojo están de un lado, los verdes de otro, los azules abajo. Entonces esto para la interpretación es muy fácil. Bueno, es más sencilla, fácil no es. ¿Cómo llego a ese análisis estadístico? Bueno, como les dije, primero hay que adquirir todos los espectros de RMN. Aquí hay 56,000 puntitos. Bueno, hacemos esto de hacer bins, que significa hacer cajitas, ¿no? Entonces le bajo a 256, 500 más o menos, ¿no? Y esto lo convierto en una tabla Excel, en una matriz de datos, donde cada una de estas partes por millón se convierten en cada una de estas celdas. Y cada una de las muestras, pues son cada una de las columnas. Entonces, esto no lo analizo de aquí de uno en uno. Esto con ayuda de softwares, ¿sí? En mi caso uso el Cinca o el PLC Toolbox. Hacemos este tipo de interpretaciones donde reduzco el número de variables. Esta es una interpretación que solo tiene
dos variables, ¿sí? Donde las muestras pueden estar representadas, pues en este caso por estrellitas azules, ¿sí? Puedo tratar de decir cómo se representan con los datos. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Los puedo diferenciar de alguna forma? Y teniendo esto, yo puedo ver, a ver, esta muestra de aquí, ¿qué es por qué lo tiene agrupado en la parte superior de la gráfica, ¿no? Contestarme, entonces dice, pues mira, esto hagan de cuenta que es este espectro, este espectro, sube y baja, es decir, esto está aumentado, esto está disminuido. Entonces, yo de esto me puedo regresar a las variables originales y concluir qué metabolitos están aumentados, disminuidos, por qué las muestras son diferentes. Entonces, hay muchos métodos. Este, Unos son métodos no supervisados, como el que voy a mostrar a lo largo de algunos de los ejemplos. Por ejemplo, el análisis de componentes principales, ¿sí? Que por sus siglas en inglés es PCA, Principal Component Analysis. Y este no es supervisado. Aquí lo que me estará mostrando es cuál es la principal variabilidad de los datos. Pues los azules están bastante a la derecha y los verdes están bastante a la izquierda, pero hay otros métodos que sí son supervisados, en donde yo le doy información al sistema y yo lo que le digo es, yo quiero encontrar en estas muestras que se diferencien no por color, que se diferencien entre estrellitas y bolitas. Por ejemplo, es proyecciones ortogonales a las estructuras latentes, es un ejemplo. Entonces es por sus siglas en inglés o PLCDA, me agrupa en este lado las estrellitas y en este lado las bolitas. Y esto está supervisado por mí. Yo soy la que le dije, encuéntrame cuáles son las diferencias dentro del espectro de RMN que me ayudan a encontrar estos grupos, ¿no? Y entonces me daría cosas como estas, ¿no? Lo que los diferencia, mientras que yo no lo superviso, un análisis de componentes principales, sí lo estoy supervisando. Y lo que estoy pasando es de un espectro de RMN a algo que es mucho más interpretable. Todas las bolitas me están cayendo, en este caso, del lado derecho, y todas las estrellitas me están cayendo en el lado izquierdo. Entonces, yo ya dije, pues esto es la diferencia, y me vengo aquí. Pues lo que está en 4 ppm es importante porque está para abajo y este está para arriba, entonces me regreso al espectro y aquí es donde tengo, si quiero hacer la identificación y cuantificación, cada metabolito sale en una posición con una multiplicidad, con una forma específica, y están muchos de ellos reportados en la literatura. Hay software, por ejemplo, el Genomics, es un software que ayuda mucho, pero este está hecho principalmente para fluidos biológicos, orina, sangre, suero, en donde él te ayuda a identificar los compuestos, ¿sí? A que tú ajustes bien la altura y a cuantificarlos. Si estás analizando un alimento cuyos principales metabolitos no se encuentran en el Genomics, tienes la posibilidad de adquirirlos tú como compuestos puros e introducirlos a esta base de datos para después poder buscarlos en las mezclas. Entonces, esta es la asignación de varios metabolitos. En este caso, por ejemplo, hago la identificación y cuantificación, pero pues puede ver que algunos no estén identificados, ¿no? Entonces, dependerá de qué tan importante es en esta agrupación ese metabolito, como para que yo quiera, necesito saber qué es, puedo comprar estándares, puedo hacer resonancia en 2 dimensiones, y hacer muchas cosas más para identificar ese metabolito si es que no lo encuentro en las bases de datos. El objetivo final es, si ya tengo esto, ya tengo una tabla de metabolitos, una lista donde me dice qué compuestos están aumentados, disminuidos, pues yo me puedo ir a una ruta metabólica, este es el ciclo de Krebs, ¿no? Donde decir, pues esto está cortado aquí, quiere decir que este está aumentado, y llegar al final a tener una interpretación biológica. Entonces, el resumen de todo lo que acabo de decir es esto. Necesito tener la pregunta biológica. ¿Qué es lo que quiero estudiar? Decidir cómo voy a tomar las muestras, ¿sí? ¿Cuántas muestras voy a tomar?
para poder después tener suficiente representatividad en esos grupos, ¿sí? Preparar la muestra, estos son los tubitos de resonancia que normalmente se usan, ¿sí? Poner los parámetros para la adquisición de los espectros, adquirir todos los espectros, procesarlos y hacer este análisis estadístico para terminar con una interpretación biológica. Entonces ahora sí, la parte que creo que les va a ser más interesante, esto fue un poquito de teoría vista un poco por encima, son algunas de las aplicaciones que he trabajado. En cuanto al sector agroalimentario, he trabajado con el sector vitivinícola, en concreto por un proyecto de Zagarpa Conacit, en donde ahorita les enseño algunos de los resultados, pero primero les enseño los espectros, ¿sí?, de un jugo de uva. Si recuerdan, cuando les enseñé la glucosa que estaba en verde, pues aquí también a propósito está puesta en verde, ¿sí? Para que vean cómo pues está la glucosa, está el glicerol, está la prolina, ¿sí? Todos en diferentes proporciones. Una vez que el jugo de uva es fermentado y se produce el vino, aquí hay dos señales gigantescas que la verdad hay tres señales que están parcialmente atenuadas. Uno es la señal del agua, porque si no, no vería otra cosa más que el agua. Aquí también estaba atenuada el agua. Y las señales del etanol. Estas de aquí que están cortadas, de hecho son señales que están muy, muy atenuadas, porque si no, no vería nada más, ¿sí? Entonces se escogen secuencias específicas para poder ver estos compuestos minoritarios. Entonces, esto sería la huella de ese vino, la huella digital por RMN de ese vino. ¿Cómo es la preparación de la muestra en los casos de vino? Es muy sencilla. Es tomar 900 microlitros del vino en un tubo y adicionar 100 microlitros de un buffer de fosfato con una señal que sale en 0 y ajustar el pH a 3.1. Ajustamos el pH porque hay algunas señales en el espectro de RMN que se mueven dependiendo del pH. Y yo lo que quiero, como quiero hacer esto con una computadora que me ayude a hacer todo el análisis estadístico, necesito que si el protón va a salir en 5 partes por millón, en todos los casos salga en 5 partes por millón. Por eso somos tan estricto en el ajuste del pH, ¿no? Este es un equipo que lo hace automático, adiciona sosa, ácido, hasta que llega a 3.1. Y esto pasa al equipo de RMN. Un espectro de protón tarda aproximadamente 15 minutos y ya tenemos nuestros espectros. Esto es ya el resultado. Les comenté, es un proyecto de Zagarpa Conacit. Y en este caso fue una colaboración también con el Consejo Mexicano Vitivinícola, es quien nos dio los vinos, las características, hicimos varios estudios, pero este es uno de ellos, ¿no? Y es diferenciar a los vinos según su origen varietal, ¿no? Todas estas muestras son de Tempranillo, todas las moraditas son de Merlot, todas estas son de Cabernet Sauvignon. Esto es también con el Consejo Mexicano Vitivinícola, particularmente con la empresa Freixenet México, donde analizamos vinos con madera, que son el que está atrás, que está como en rojo, ¿sí? Si se fijan, hay compuestos que están más intensos que los que están en el espectro verde, sean con madera y sin madera, ¿no? Y estos son solo dos ejemplos, pero la RMN permite realizar el seguimiento de bioindicadores que permitan diferenciar a los vinos por origen geográfico, por casa vitivinícola, por procesos de producción, diferenciar añadas de los vinos y asociarlos al comportamiento en función de las prácticas agrícolas, clima, tipo de suelo, diferenciar a los metabolitos producidos por una cepa de levadura específica, dictaminar criterios de calidad entre los vinos, determinar el contenido de compuestos como el resveratrol, obtener el perfil de polifenoles de vino. La RMN obtiene muchas cosas, ¿no? Pero este concepto de ómicas siempre es comparación, ¿sí? Comparar entre dos vinos y obtener si son iguales o son diferentes, ¿no? Y si son diferentes, ¿en qué? En el mismo proyecto, otro ejemplo que les quiero mostrar es su aplicación al sector apícola, ¿no?
Esto que ven aquí es un espectro de miel. Y si recuerdan, pues la miel es súper dulce, está la glucosa, la fructosa, ¿sí? La miel está compuesta principalmente por fructosa, glucosa, después agua, maltosa ya es un 7%, otros azúcares que son como un 5% y vitaminas, minerales, otras cosas en el 1%. Entonces, si yo saco un espectro de RMN de una muestra de miel, este es el espectro que tenemos, ¿sí? El compuesto más concentrado es la fructosa, en este caso está pintado en morado, pueden ver todas sus señales. Ujú. La glucosa que la volví a pintar en verde, que es estas están todas solapadas. La maltosa que si ya está muy chiquita, está por aquí abajo, ¿sí? Y luego todavía hay muchas otras, hay muchos otros azúcares más pequeños, hay compuestos aromáticos como la fenilalanina, el hidroxifenilacetato, aquí no está, pero el 5-HMF, el hidroximetilfulfural, ¿sí? Y esto hacemos lo mismo que les conté antes. Se hacen una serie de espectros, se sacan su matriz, se ayuda de quimiometría y podemos tener cosas como estas. Estas son muestras de miel de mantequilla, estas son muestras de miel de mezquite y estas son muestras de miel de naranja. Una vez que yo ya tengo estos modelos, lo puedo utilizar para detectar fraudes. Yo ya tengo el modelo con muestras que yo estoy segura que son de mezquite, de mantequilla y de naranjo. Y entonces llega una muestra que me la quieren vender como naranjo, ¿no? Esta miel es muy, gusta mucho en Francia, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, yo veo dentro de este PCA donde cae y me cae acá, pues tenemos algún problema, ¿no? Entonces, estas técnicas también sirven para detectar fraudes, ¿no? Se hace primero el modelo con muestras bien certeras y luego se aplican a muestras que uno quiere saber si sí son de la característica que nos están diciendo. Este, Estos ya son más muestras, en este caso son muestras de mieles poliflorales. Y en este caso es un OPLSDA, en donde yo le estoy diciendo al sistema, ve si se agrupan en función de su origen apícola. México tiene 5 regiones apícolas, ¿sí? Altiplano, Costa del Pacífico, Golfo Norte y Península de Yucatán. Dentro de las muestras que nos dijeron, pues sí, mira, aquí esto debería estar en verde, este es el altiplano, este es el Costa del Pacífico, este es el Golfo, hay algunas que ya están muy cerquitas, pero sí, las mieles son diferentes en función de la región apícola a la que pertenecen. Pero si yo quisiera, pues no quiero ver la región apícola, quiero ver la ecorregión, que eso es, todo este estudio también se hizo también es del proyecto Zagarpa con la CIT, pero también se hizo en estudio con la ASGANAREN, la Asociación Nacional Ganadera de Abejas Reinas y Núcleos, que es quien nos proporcionó las muestras de miel con origen certero y con toda esta información que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, en cuanto a ecorregión, pues mira, también los bosques tropicales están aquí, las sierras templadas están acá, los bosques húmedos están acá. Y bueno, pues tengo ahí uno del desierto, aquí, pero a ver, si solo tengo una muestra, no me sirve para encontrar agrupaciones y dar conclusiones, ¿no? De ahí que es bien importante el diseño experimental, ¿no? Aquí lo más importante era, pues si eran en función de la región apícola, concretamente estas 3 regiones apícolas, pero luego salió que, bueno, las abejas no entienden de estados, ¿no? Y entonces se hizo por ecorregión, donde ya influye, pues, si es selva, si es desierto, si es pantano, lo que sea, ¿no? Y en este caso, este, esto es otro trabajo, pero también asociado a las Ganarén, es la tesis de una alumna de maestría, que ella lo que hizo fue identificar adulteraciones. En este caso hicimos una adulteración directa, también tenemos estudios de adulteración en colmena, pero el que les presento estamos adulterando la miel, ¿sí? Porque una miel de abeja realmente es mucho más cara, pero existen las malas prácticas donde pues les ponen cierto porcentaje de jarabe de azúcar invertida, jarabe de caña, jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Toda esta información la obtuvimos a partir de las Ganarén. Y entonces, si se fijan, aquí están las mieles no adulteradas
Y sin embargo, aquí las adulteradas con vinagre de manzana, acá están las de azúcar invertida, ¿sí? Entonces, esto, bueno, se puede hacer un protocolo mucho más extenso, de hecho lo tenemos hecho ya, donde identificas no solo qué adulterante es, sino además en qué proporción está de la adulteración. Y de aquí, por ejemplo, este es uno de los ejemplos, que es la de adulteración con jarabe de maíz. Estas son las no adulteradas, que están aquí en moradas, y aquí ya están adulteradas con el 10, el 20, el 30%, ¿no? Y entonces lo que les comenté hace rato, ¿no? Yo puedo venir aquí y preguntar, bueno, ¿qué es lo que hace que sobre esta variable latente se me mueva hacia la izquierda, ¿sí? En lugar de estar aquí. Y entonces analizando el espectro hay varias señales, pero una de las señales es en las no adulteradas, que son las moradas, pues aquí tengo un doblete, aquí tengo otro doblete, pero aquí no tengo nada. Y cuando las empiezas a adulterar, empiezan a aparecer señales, señales, ¿sí? Entonces, está el doblete que sí es normal y encima tienes esto que son señales que provienen de la maltotriose. Ese es el tipo de conclusiones que puedes llegar a sacar, ¿no? Entonces, en el caso de miel, pues también permite diferenciar cosechas según sus condiciones climáticas, floración, prácticas apícolas, diferenciar mieles según las prácticas de recolección y procesamientos, dictaminar criterios de calidad entre distintas mieles. Esto es bien importante. También hay muchos trabajos que asocian la calidad con la miel, pero ojo, ustedes son las personas que para hacer el modelo tienen que asociarlas. Este miel tiene una calidad, esta miel tiene otra calidad, se les ponen letras, números, lo que sea, y entonces a mieles desconocidas se ve a quienes son similares. Se puede hacer la determinación de compuestos como los flavonoides, los fenólicos, el 5-HMF, el 5-hidroximetilfurfural, obtener el perfil de polifenoles y otros marcadores, ¿no? Dentro del mismo proyecto, ya, la última cosa que les voy a contar de ese proyecto es el apoyo al sector citrícola, ¿sí? Esto es un espectro de limón. Si se fijan aquí, estas dos señales realmente son dos señales que se salen y van muy, muy, muy arriba, ¿no? Es el ácido cítrico, los espectros de limón tienen una cantidad de ácido cítrico muy, muy grande, pero tienen todos estos otros compuestos, ¿no? Están identificados, ¿sí? Aquí también está la glucosa, ¿sí? Que ya no sabemos su posición, y otros compuestos, aminoácidos, ¿sí? Entonces, esto también es del proyecto de Zagarpa, esto es con colaboración con una empresa de Pimex y Alimentos, que es la que nos proporcionaron los limones, y era también ver si se diferencian según si la variedad. También hicimos otras cosas, pero bueno, les voy a presentar esta que es la más bonita. Este es el limonario, si lo ven aquí, el limón persa y el limón italiano, ¿no? Y sí, simplemente viendo los espectros, pues este tiene menos azúcares, este tiene más, ¿no? Pero bueno, hacemos el análisis de componentes hacia el análisis estadístico multivariado y obtenemos esta. Efectivamente, se agrupan perfectamente el limón persa, el limón italiano, el limón agrio. Entonces, de aquí yo puedo sacar cuáles son las partes por millón que hacen la diferencia principal, regresarme a estos espectros y sacar una tabla de los metabolitos que hacen la diferencia, incluso cuantificarlos. Y el otro ejemplo que les voy a mostrar es para que vean que no solo estamos agrupando según su origen o su variedad o cosas así, sino que esto puede ir mucho más allá. Este es un estudio que, bueno, ya hicimos hace algunos años, en 2017, que fue predecir la actividad antimicrobiana y antioxidante de propóleos mexicanos. Esta fotografía, de hecho, estos son los tubos de resonancia, ¿sí? Donde ya está puesto el propóleo con el disolvente deuterado. ¿Sí? Eso está publicado en Moléculas. Y aquí lo que tenemos es, esto también nos proporcionaron, una lista donde se mide la actividad antioxidante de los propóleos. En este caso obtenemos varias, el contenido total de fenoles, de flavonoides, del método de PPPH, y también se midió la actividad antimicrobiana de los propóleos. A todas las muestras que nos dieron, ¿sí? Tenemos de topilejo, de todas estas muestras, nosotros le hicimos el espectro de RMN.
sabiendo que los compuestos que tienen actividad antioxidante microbiana son los compuestos aromáticos, los flavonoides. Si vemos este espectro de acá, y yo me fijo en la región de 7, dije, pues mira, todo este es uno de los mejores, de hecho es el mejor, y obviamente es el que más compuestos tiene en esta región. Y este es uno de los peores, y si se fijan, aquí no tiene nada, ¿no? Hacer este comparativo, pues estuvo fácil porque es muy diferente, ¿no? Aquí hay mucho y aquí no hay nada. Asociamos en la misma matriz a todos los espectros de RMN de las muestras estos datos y sacamos el OPLS. Pero aquí lo que me interesa es poder utilizar esta información para predecir. Entonces, yo puedo sacar los valores de actividad antioxidante, en este caso están medidos por DPPH, ¿sí? Esta muestra tiene un valor de 10 y se predice con un valor de 10. Entonces, yo puedo generar esta gráfica, hacer un espectro de RMN, les digo, es de 15 minutos, y ya teniendo la gráfica con los puros espectros de RMN, yo puedo predecir estas propiedades. Esta gráfica de aquí es el contenido antioxidantes medidos por el método de PPH, y esta de acá es el gráfico de actividad antimicrobiana, en este caso es con la mutante DS, y esta es la gráfica de medido, ¿sí? Son los valores dados, y estos son los predichos. Si se fijan, en este caso la línea es casi perfecta, ¿no? Y lo que está aquí, bueno, pues es que había muestras de Ciudad de México, de Ecuador, de Oaxaca, de Puebla, etcétera, ¿no? No teníamos suficientes muestras para hacerlo por origen geográfico, que era originalmente lo queríamos, y esto fue otra de la información que sacamos. Y esto es para que se den cuenta del potencial de lo que se quiere hacer. Si yo tengo información de lo que quieran, de la leche, de lo que sea, con una característica que para ustedes se asocia con una calidad. Aquí, mientras más actividad antioxidante, pues es mejor. Se pueden hacer muchos casos, no solo agrupar, sino también utilizar la RMN para predecir. Y bueno, creo que hablo un poquito rápido, pero lo último que les quiero dar, bueno, aparte de darles las gracias, esperar que haya sido de su interés, esta es la fotografía del Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear. Esto que están aquí son los imanes, ¿sí? Se trata de imanes superconductores, ¿sí? En el laboratorio tenemos dos. Un imán de 500 MHz, que pueda analizar todos los núcleos que quieran, protón, carbono, boro, el que quieran. Además, en este equipo tenemos una sonda de sólidos, ¿sí? Podemos hacer sólidos. Pero este de acá es en el que se hace todo lo de metabolómica, enfocado tanto a fluidos biológicos como a fluidos agroalimentarios, a todo, ¿no? Este es el imán, ¿sí? Este que estoy señalando, es un imán de 700 MHz. Este cuadro que está aquí se llama criosonda, y el imán es un superconductor. La criosonda lo que hace es a la sonda, que es donde se emiten las radiofrecuencias y recogen, le da alta sensibilidad porque también está inmersa en helio líquido. Y esto que está aquí es un automuestrador, se llama SampleJet, que permite analizar como 500 muestras una tras otra, siempre consecutivo, pero ustedes pueden cargar esto y cada 15 minutos saca una muestra, la mete, saca la fotografía, la saca, va por la siguiente y está trabajando todo el tiempo en continuo. Esto que está acá precisamente es el generador de radiofrecuencias. Aquí se generan y aquí se recogen las radiofrecuencias de todas las moléculas que tengan protón. Cada uno de esos protones nos va a dar una señal y después podemos cuantificar. Entonces, este es el equipo de 700 MHz que se utilizó para todos los estudios que les estuve mostrando. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Bueno, no todo, porque nos gustaría que nos ayudaras a responder algunas preguntas. Y sí, sí ha sido interesante. Esta es una herramienta magnífica. A mí me parece poderosa, interesante y cómo la hemos aplicado en estos proyectos que nos platicas. Espero que tengamos muchos proyectos más y que nos vuelvas a platicar otra vez de todos los resultados que obtienen. ¿Cómo te sentiste
Creo que hablé un poquito rápido, ¿no? Sí, pero cubriste todo muy bien y además nos da tiempo para dos preguntas extra, o tres, o cuatro, Perfecto. ¿no? ¿Y qué te parece si comenzamos con algunas? ¿Sí? Nuestra, antes de, quiero hacer un pequeñísimo anuncio, si me lo permites, porque tenemos público que viene de todos lados de este planeta. Bienvenidos desde Argentina. Les quiero mandar un abrazo totote a Bolivia, a Chile, a Colombia. También tenemos participantes de Perú y de Costa Rica, de Cuba, vi por ahí. Guatemala, hola, yo nací en Guatemala, les mando un besote. Panamá, México, por supuesto. Todos, un abrazo, gracias por estar aquí. Y perfiles químicos, estudiantes de pre y de posgrado, tenemos responsables y coordinadores de laboratorios, investigadores, por supuesto, docentes, instructores, jefes de proyecto, de todas las áreas, nutriólogos, bueno, me encanta que esta comunidad se una a distancia. Y este anuncio es porque para quienes nos preguntan cómo pueden ser parte de nuestra sociedad, todos son bienvenidos. Comuníquense con nosotros, pueden ser miembros de nuestra Sociedad Química de México, no importa que estén en otro lado, en otra parte del planeta. Y gracias, Nuria. Esto es muy interesante y muy emocionante de hablar de el poder de esta herramienta. Y mi primera pregunta que seleccioné es un comentario acerca de, vamos a hablar un poco más de las ondas electromagnéticas, porque es más es un concepto general. Quieren saber, hablando de las radiaciones, cuánta energía puede generar un cambio a nivel de una molécula de ADN vegetal y qué implicaciones podría tener esta modificación en los seres humanos. ¿Me ayudas a responder? Sí, la respuesta es ninguna. La radiación que estamos usando es ondas de radiofrecuencia. Ahorita estamos recibiendo ondas de radiofrecuencia. Me escuchan porque hay un receptor, pero si ponemos si no tienen un receptor, estamos invadidos son radiofrecuencias. No hay ninguna implicación, ninguna. Así ¿Cómo es? es. Como es una energía con una bastante pequeña, tendríamos que irnos más allá del espectro, algo en rayos X, que ya Sí, no. rompa el enlace covalente. Así Estamos es. en la zona de radiofrecuencias, radio. Radio. Ujú. Y esta va un poco acerca de tu opinión para el futuro, que un poco ya tocaste ese tema acerca de cómo esta herramienta y esta estrategia para analizar y para hacernos preguntas puede predecir. Pero la pregunta es así, ¿cómo visualiza el futuro del uso de la resonancia magnética nuclear en la investigación y regulación alimentaria? ¿Cree que podría llegar a ser una herramienta estándar para el control de calidad o sigue estando limitada por costos y requerimientos técnicos? ¿Cómo ves este Mm, futuro? A ver, la resonancia magnética nuclear es una herramienta muy potente, es cara, ¿sí? Mantener esos imanes, esa fotografía que vieron ese imán, para poder tener ese imán superconductor, consume helio, nitrógeno, no es una instrumentación barata. Hay países que la parte de minor ya la tienen muy montada, que es wine profiling, que ellos sí tienen denominación de origen, tienen muchas cosas y sí están utilizando esta técnica mucho. También en el caso de miel, honey profiling, ¿sí? Donde está más desarrollada tal vez no es en el área de alimentos, pero sí en el área de fluidos biológicos, asociado a enfermedades. Yo ahorita hablé solo de alimentos porque Mariana me dijo que le gustaba mucho la parte de los vinos y de las mieles, pero imagínense que tienen un grupo de niños que están enfermos, y pues tienen unos sanos y unos enfermos, entonces pueden ver qué es lo que está pasando con los enfermos, o pueden tener enfermos y a unos les dan un tratamiento, el otro, y entonces esto va mucho hacia la medicina personalizada. Se hacen estudios pues hacia cáncer, diversas enfermedades, diversos tratamientos. Entonces, yo creo que está más desarrollada hacia el área de la salud, pero también en el área de alimentos, les digo, Bruker, la empresa
que produce los equipos tiene ya muy desarrollado el análisis de vino, el análisis también de aceite de oliva, y me parece que tiene otro más, el wine profiling, el honey profiling, el juice profiling, y me parece que tiene el de oliva. Entonces, sí es una técnica cara, contesto, pero es una técnica muy potente. Claro, y su potencia puede justificar lo que se puede invertir para poder tener un perfil y hacer la denominación de origen y llevar al Ujú. mercado un producto que sea, Y sabes que sobre todo la detección de fraudes. por supuesto, Para sí, lo que lo usa, o sea, tú tienes vinos de esta región y son muy caros y yo te quiero vender un vino y me sale acá en el PCA, pues algo está mal, ¿no? Entonces, claro, pero sí es cara, sí, 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 pero sí, es muy, justo. muy potente. La información que te da es mucha. Esta pregunta me parece que es acerca de los vinos, porque nos dice, ¿cómo se maneja la variabilidad asociada a la fermentación y al envejecimiento en los estudios metabolómicos? Pero por supuesto, todos los productos pueden llevar procesos de envejecimiento. Todo depende de la pregunta de investigación. Mm, Este, yo analicé o sea, mi primer estudio, el primerito, fue analizar el equipo de resonancia magnética nuclear está en México, en Ciudad de México, en el centro de la ciudad, y el 80% de los vinos está en Ensenada. Entonces, una vez que tú descorchas una botella, pues ahí empieza un proceso, ¿no? Entonces, el primer estudio que hicimos y tenemos publicado es, ¿cuánto tiempo tengo de que ellos destapan el vino en alguna cata o algo y nos llega a México en avión, en DHL, en la empresa de courier que sea, ¿no? ¿Cuántos días tenemos para trabajar para que eso no cambie, ¿no? Pero ahí ya estamos hablando de vinos abiertos. Si se fijan en uno de los estudios que hice con madera o sin madera, que era justo el proceso de envejecimiento, ¿qué le aporta la madera al vino? ¿Sí? Donde mostré que había unos aspectos en verdes y unos en rojos y había unas en, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está aportando la madera, no? Este, la otra pregunta relacionada a la fermentación y demás es, ¿qué levadura estás usando? Pero entonces, la pregunta tiene que ser una, ya que, a ver, quiero saber qué pasa si el vino tiene esta levadura o esta otra, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que seleccionar las muestras que me ayuden a contestar esa pregunta, ¿no? Y si entendí un poco que eso va hacia, pues que fermentó, envejeció, lo que sea, bueno, pues precisamente la variabilidad, pues cuántas muestras necesito para que realmente eso que yo estoy buscando me logre hacer la diferenciación. ¿Sí? Todas esas preguntas se tienen que hacer a la hora de diseñar el protocolo. ¿Sí? Hacer un diseño de experimento y generar el protocolo de investigación. por supuesto. Por Y sí, ejemplo, me voy a un extremo que no es el vino, ¿no? Quiero estudiar cáncer. Ah, ujú, pues en una campana, líneas de células de cáncer en una cajita, 3 solitas y 3 con tratamiento, y ya la hice, 3 contra 3, porque todo está controlado, ¿no? Pero quiero estudiar niños. Entonces, niños que los alimentaron por la boca, niños enfermos, otros por la vena, pues el número de muestras tiene que ser muy grande, de tal forma que la diferencia entre los grupos sea mayor que la diferencia dentro de los grupos, ¿no? Entonces, todo eso depende y depende de la pregunta de investigación. excelente. Acerca de las transformaciones, esta va también a lo largo del tiempo. Esta dice, la resonancia magnética nuclear permite capturar transformaciones sutiles a lo largo del tiempo o es más eficaz en análisis comparativos entre variedades y regiones. Entiendo, si entiendo bien, o sea, Ajá, si tú tienes grupos y haces variedades, pero también puedes agarrar una muestra y fotografiarla a lo largo del tiempo, ¿no? Ver así cómo es. cambia a lo largo del tiempo. También puedes hacer eso, ¿no? Sí, también. De Claro hecho, ese que es es. el estudio que tenemos publicado. Yo el vino lo tomo allá y lo fotografío todos los días para ver cómo va a estar al día que llega a mi laboratorio, ¿no? Y si tengo que descontar alguna señal, tengo que hacer algo para decir, a ver, originalmente estaba acá. Yo sé que estos cambios son, pues, por el transporte, ¿no? Ujú. Sí, por cómo se manipula la muestra. Ujú. Esta es.
Bueno, buenas tardes, nos saluda. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo sabemos qué muestras necesitan un ajuste de pH para su determinación por resonancia magnética nuclear? Es más acerca de cómo preparas las muestras. El caso que les mostré es el caso de vino. El caso de Ujú, vinos necesita un ajuste de pH. El caso de mieles también. Fluidos biológicos también. Este, o sea, las señales varían un poquito. Entonces, la diferencia es que a veces, por ejemplo, suero ya viene tamponado prácticamente. Entonces, el que yo le ponga un buffer con pH no requiere que utilice un equipo tan sofisticado como el que les enseñé. ujú, Vinos, la variabilidad ya es entre un vino normal puede estar 3, 4 más o menos, entonces yo lo tengo que llevar a 3.1. ujú, Ahí es donde yo le pongo el buffer, pero además se lo mido para ajustarle con gotitas, ya sean de ácido o de bases, para llevarlo a 3.1. ¿Sí? Entonces sí es importante tener un buen ajuste, pero también es qué matriz para ver qué tanto ajuste necesita, ¿no? Y el objetivo es ese, que las señales, sobre todo las que están cerca de los OHs, NHs, que sí sean en la misma posición. Hay una forma de que si se mueven un poquito, pues esas cajitas que les conté de los binning se pueden hacer un poquito más grandes, ¿no? Para que caigan en la misma, ¿no? Se pueden hacer binning inteligentes, o sea, si yo sé que tengo un espectro y tengo una señal que se mueve mucho, pues hacer que esa cajita sea un poco más grande para que todas esas señales caigan en la misma, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas, pero siempre se necesita un ajuste de pH, ujú. pero el que sea solo con un buffer y ya, pues depende cómo está la muestra original. Si ya en el caso de los vinos, en el caso de los vinos y las mieles, en esos dos sí necesitamos hacer el ajuste con el equipo que adiciona ácido y base después de que yo adiciono el buffer. Claro. Esta es una petición para hablar un poco más acerca de, nos dice que no le quedó muy claro cómo se hacen las predicciones de las propiedades en los alimentos, que si podemos volver a hablar de eso. Yo quiero con el espectro de resonancia predecir una propiedad. Sí, Entonces, yo tengo que tener muestras donde yo les conozco esa propiedad, ¿sí? Actividad antioxidante, ¿no? Entonces tengo un espectro, una muestra maravillosa con una muy buena actividad antioxidante y le saco el espectro. Y yo asocio en la matriz que ese espectro va con esta actividad. Uh-huh. Entonces, cuando yo hago el OPLS, yo incluyo esta información de la actividad. Eso no es un espectro de RMN, es el valor de la actividad. Uh-huh. Y es por eso que después, bueno, si obtienes una línea, o sea, si puedes ver que ese espectro me predice esa actividad. Esto se usó mucho en las gasolinas y por eso todos estos métricos fueron, estos métodos quimiométricos o análisis multivariados fueron muy impulsados. A la gasolina le metían el octanaje, no sé qué, no sé cuántas cosas que eran muy laboriosas. Y entonces vieron que un espectro de infrarrojo podía predecir muchos de estos compuestos, pero originalmente lo que necesita el espectro, las características, tener la matriz, hacer el modelo y entonces, con un espectro de otra muestra, predecir esas propiedades. qué interesante. De hecho, nuestro siguiente comentario justo empieza así. Muy interesante los estudios que ha realizado. Muchas gracias. ¿Verdad que Muchas el gracias. trabajo de Nuria es increíble? ¿Hay algún análisis de lípidos que se pueda hacer a muestras biológicas? Nos preguntan. ¿Un análisis de qué? Lípidos. Lípidos. Ah, también existe la lipidómica. Mi, Los no son tan bonitos en resonancia, también se hacen, ¿sí? Yo en espectro de resonancia puedo hacer muchas cosas, ¿no? Esa parte que le dije que no iba a explicar, dije, bueno, yo lo que sí hago es que le quito el agua, ¿no? Pero yo puedo hacer cosas donde quito las señales de esos metabolitos y dejo la de los lípidos, proteínas, ¿no? Y hago análisis similares, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, cuando haces líquido cefalorraquídeo, sangre, y quiero hacer metabolómica, a mí esas señales Sánchez no me gustan, pues puedo hacer experimentos donde artificialmente las elimino, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas cosas, sí existe la lipodámica, hay estudios de lipidómica, también por resonancia magnética nuclear. sí, ahí tenemos preferencias por algunas señales. Las Esta, bonitas y esta las también, finitas. ya sé.
Esta también comienza con un pequeño comentario. Muy agradecida de su exposición clara y bien justificada. Para el caso de la miel, ¿existen otros criterios que permitan identificar el origen floral? ¿Qué ventajas supone la resonancia magnética nuclear sobre, por ejemplo, el catálogo polínico? Especialmente considerando que la industria requiere de costos bajos y el equipo es costoso y se requiere de gente especializada. ¿Cuál es su sentir al respecto? Muchas gracias. Los estudios que les presenté fueron de un proyecto financiado por Zagarpa, en México, Zagarpa Conacit, viendo lo que hacían otros países, ¿no? Propiamente, sí se quiere hacer lo del análisis floral, y sí, el análisis melisopalinodológico y el que mencionan es muy laborioso, ¿no? Este, porque eso sí no me lo sé, no es mi área, pero para que puedas decir que es de un tipo de flor necesitas más del 80% de un polen específico y demás. Entonces, son análisis, no sé cuál sea el costo, pero no son análisis rápidos, son análisis muy laboriosos, ¿no? Y estos de alguna manera son análisis rápidos. Entonces, sí, en cuanto a costo, no es una técnica barata, eso está claro. Y es lo mismo si yo lo quiero hacer en función del origen floral, en función del origen geográfico, en función de si está adulterado o no, en función, ¿no? El espectro tiene un costo. Entonces, el comparar contra las otras, la verdad no es mi área, ¿sí? Yo trabajé porque Zagarpa con ACID lanzaron una convocatoria, ¿sí? La convocatoria es crear la Plataforma Nacional Metabolómica basada en RMN. Concursamos varias personas, yo en el Instituto de Química lo ganamos y por eso es que empezamos a trabajar en esto. A mí me gustó mucho, de hecho me ha abierto muchas puertas, me ha contactado gente que quiere estudiar café, leche y otras cosas, ¿no? Originalmente yo trabajaba en fluidos biológicos y además me gusta más, porque además te dicen, estos niños están enfermos y tú están sanos y ya no tienes duda, ¿no? Y las mieles, si te las dan, las ganaré, tampoco tienes dudas. Pero luego lo demás dices, sí, esto sí será, porque es bien importante que la información que te están dando, que en este caso es esta miel seguro es de naranja, es bien importante porque si no, yo no voy a hacer el modelo correcto, ¿no? Claro, las comparaciones van a perder, sí. Entonces es importante no perder de vista que esto siempre es comparación. Uh-huh. ¿No? Entonces, por ejemplo, el riesgo es, si yo quiero ver miel de naranja donde le encontramos cafeína y no me acuerdo qué más, contra polifloral o lo que sea, pero imagínate que yo tengo un modelo de naranja, mezquita, no sé qué, y me das una miel de liche, chin, pues ¿dónde la voy a acomodar, no? Entonces, el diseño del experimento es muy importante. Este es un comentario y nos piden tu información. Muchas gracias a la doctora Nuria, excelente plática. ¿Podrían brindarnos sus datos para contactarla? Por supuesto. Justo estabas mencionando el café. ¿Se podría hacer este tipo de caracterización en café y de cualquier otro tipo de frutas o vegetales? Sí, sí, sí. Yo no lo he hecho, pero está publicado, ¿no? El análisis de café robusta contra café arábica, ¿no? Chiles, hay uno de chiles, ¿no? De todos los tipos de chiles que hay, ¿no? Se puede hacer, hay muchas cosas. Si buscan metabolómica basada en RMN y ponen café, seguro encuentran varios. Y ponen leche, otro tanto. Melones, se utiliza ya mucho, ¿eh? Algo que quería decir, claro que pueden compartir mis datos. Si alguien quiere visitar el laboratorio, escríbame. Yo algo que no mencioné es que yo tengo un gran agradecimiento a mis alumnos. Todo lo que presenté está hecho principalmente por alumnos, está en tesis de alumnos de licenciatura, maestría, doctorado, y son ellos los que preparan la muestra, sacan el espectro, ¿no? Luego nos sentamos, analizamos, pero a los que les gusta y les encanta, ¿eh? Entonces son realmente mis alumnos a los que les debo el agradecimiento porque son ellos los que son el motor de toda esta investigación. Ay, sí. Abrazo a todos los estudiantes. Hacer ciencia es un gran camino de vida. Tengo aquí una invitación para una colaboración desde Sonora que trabaja con mieles. Vamos a hacer el contacto para que tengan sus datos. Diego Hernández. Y aquí un comentario y un pensamiento porque dice así. Pensando, por ejemplo, en aplicar esta tecnología en el análisis de extractos de plantas para buscar un control de extractos con aplicación medicinal,
¿Podría representar una alternativa el uso de resonancia magnética nuclear solamente para plantas medicinales? Pues un poco regresando a cómo qué pregunta hay que hacer y cuántas muestras tienes. Exacto. Y sí, Mm, sí, la respuesta es sí. Hay algunos estudios donde, pues, ahorita la verdad es que no me acuerdo de los nombres de las plantas, pero hacen la extracción de las plantas, lo asocian con alguna actividad, buscan en qué época del año hay más, en qué región hay más. Sí, sí, por supuesto, y se todo hace la se huella. pueden hacer, todo Todo. lo que puedan solubilizar, Ah, todo lo buen que punto. puedan Sí. extraer. Esto es para Ujú. compuestos líquidos, compuestos biológicos, o sea, no podemos Disoluciones. meter una piedra, pero todo lo demás que ustedes puedan solubilizar, de preferencia en algún disolvente deuterado, se pueden hacer estos estudios. En el caso de plantas, pues puedes hacer un estudio fenológico de licitores, o sea, tener una planta y decir, pues cómo va cambiando en función del crecimiento de la planta, en función de la época del año, en función de si le pones metilcarbonato o algún elicitor, cómo haces el cambio, todas esas cosas se pueden hacer. Por Y hay supuesto. muchos estudios, ¿eh? Si tienes algún interés particular, tú pon metabólicas RMN y pon el nombre del extracto y algo parecido, algo te saldrá. Gracias, Nuria. También esta comienza con un saludo a todos, así que buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Felicitaciones a la doctora Nuria. Una de mis preguntas es saber si al identificar el tipo de región de donde proviene una miel, esto se extendió para saber algo más, por ejemplo, si la producción por regiones se ha modificado. Asimismo, el conocer si hay muestras adulteradas de miel tuvo una repercusión en la industria que los elabora. Sería interesante conocer el por qué se solicitan estos estudios, por ejemplo, para el limón, ya que la técnica es cara. Entonces, si nos puedes platicar un poco sobre las mieles adulteradas y cómo se utiliza esta técnica en los limones. Las mieles adulteradas sí hemos detectado algunos adulterantes, ¿no? Pero el proyecto iba a ser los modelos. ¿No? Mm, Era crear la plataforma, hasta ahí, nosotros entregamos el proyecto, ¿no? Pero por supuesto, si ya están los modelos, ¿no? Entonces tú puedes probar después. si la miel entra en las controles o entran en las adulteradas, ¿no? Y con qué adulterante, por supuesto que se puede hacer. Y la de los limones, esa la verdad, Zagarpa lo que nos dijo es que lo que más les interesaba eran vinos, mieles, ¿no? Y que Ujú. escogiéramos otro producto, ¿no? Y por eso escogimos, bueno, hicimos análisis de naranjas, de limones, este, también por ver, o sea, yo solo les mostré el de variedad, pero también se muestran por regiones. Y aquí, en todos los productos, sean vinos, mieles, el, hay por fama el limón de no sé qué estado es mejor y es más rico y es más caro y entonces tú que no te quieran vender uno por otro, ¿no? Ujú. Va hacia allá, hacia la detección de fraudes, ¿no? Pero sí, es una técnica que es cara y tiene que estar asociado, pues, principalmente en México las universidades somos las que tenemos equipos de remene, alguna empresa, no muchas, ¿sí? Pero como les decía, en otros países las mismas empresas tienen sus equipos, ¿no? Hay una empresa de México que es Jumex, me parece que es Jumex, que tiene un equipo de RMN y hace el juice profiling, ¿no? Y es eso, ¿no? Si te están vendiendo los limones con los que vas a hacer el jugo, pues tienen que tener ciertas características y es una manera de detectar que pues yo quiero el que tiene este grado de, me lo invento, porque la verdad no sé, ¿no? Este grado de acidez, de dulzura, lo que sea, y me sale acá, pues ahí hay un problema, ¿no? Por supuesto. Conozco un poco más de los vinos, ¿no? En España concretamente sí se utiliza mucho el de los vinos y es eso, ¿no? Tú eres una vinícola y le vas a comprar a la vinícola de al lado para tú meterlo en tus tóneles y, ¿no? Hacer un viño añejado y lo que sea, ¿no? Pues el análisis de que lo que te están vendiendo, si realmente es de esa región, es muy importante, porque les digo, allá sí hay denominación de origen, ¿no? Entonces, a ver, te traigo un vino de otro lado y te lo vendo, pues al final eso sí se convierte en un problema muy serio. Por supuesto. Ya se está acercando el fin de esta interacción. Quiero aprovechar para agradecerte de nuevo. Y tengo una pregunta más técnica.
Esta es acerca de los costos. ¿Cuál es el costo del mantenimiento mensual del equipo aproximadamente? Y constituye una oportunidad de negocio, ofrecer el análisis como servicio y que la empresa no invierta en el equipo de mantenimiento. Muchas gracias. Híjole, de costos Mira, no puedo hablar, o sea, sí te puedo decir que el helio cada vez está más caro, ¿no? Lelio es muy caro. Te puedo hablar más o menos cuánto puede costar una hora de equipo de remene, ¿no? Puede llegar a costar hasta 4,000 pesos, depende qué remene sea, si es un 700, un 500, un 300, ¿no? Pero todo depende. Ujú. Pero por dar números, pues sí, pues una hora, en una hora te salen como 4 muestras. Mm. Y si tú dices, bueno, la depreciación del equipo, el gasto del helio, el nitrógeno, todo eso, pues sí puedes estar hablando de 4,000 pesos, ¿no? Una Y las hora. personas expertas que pueden hacer uso y Ah, bueno, espérense, la interpretación es otro rollo, ¿eh? mm, Por eso el sentarse, el analizar los espectros, el hacer los modelos y luego el hacer es gracias a mis alumnos, porque son muchas horas las que ellos pasan, identificando las señales, cuantificando las señales, ¿no? por Entonces, supuesto. sí, no solo es adquirir el espectro, es todo el análisis posterior que viene, ¿no? El asociar los espectros a las matrices, es analizar los modelos. Ahorita les mencioné dos, uno supervisado y uno no supervisado, pero hay muchos más. Ha sido un gusto y este tema siempre es interesante, el hacia dónde puede llevar, pero me gustaría que nos ayudaras a despedirnos de nuestra audiencia con un último pensamiento, como para dar cierre a esta participación en nuestro web. Pues yo vuelvo a agradecerte, Mariana, a la SQM por haberme hecho la invitación, por tus comentarios. Me da gusto que les haya gustado la audiencia, que lo hayan entendido. No es un tema fácil. Espero haberlo explicado brevemente. Y mi principal cierre es recalcar el agradecimiento a todos mis alumnos, ¿sí? Son ellos los que hacen las manos en todos estos trabajos. Bravo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al público por estar con nosotros, por compartirnos sus comentarios. Los esperamos en nuestra próxima edición. Escríbanos, sean parte de nuestra sociedad. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima, Nuria.